Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Yo sé que vienen con ganas de decir su versículo de memoria, así que traen unas ganas tremendas que no se pueden ni contener, ¿verdad? Ustedes decían, ya quiero que sean las 7 porque quiero decir el versículo. Estoy con las ganas de decirlo, ¿verdad? Estoy seguro que se la pasó todo el día pensando en eso. Eso sí. Tengo que decirlo. Así que vamos a empezar. Bueno, hermana Ramos, por favor. Ay, me la puso trabajo conmigo. Bueno, Y en él también, vosotros habiendo oído la palabra del Evangelio, voy a mirar poquito, de nuestra salvación, ok. habiendo creído en él, Ajá. fuiste sellados con el Espíritu Santo por la promesa. ¿Sí? Hasta por ¿El la- 13 nomás? no, pues, ok. Pues no, hasta el 13 nomás. El 13, ¿Es ese que dijo? sí, ese. Ok. Hermano, No, hermano, yo no uso apenas, no, me estaba en Corintios todavía. ¿cómo en Corintios, brother? Ni siquiera vamos a empezar por ahí. Lo estaba leyendo en mi troca el otro día, pero lo volteé y pues, discúlpeme. No, está bueno, bro. Hermano, voy a tratar siempre. Tantito nomás. ¡Hermano Hugo! No, pues hermano, Pasó, bro. Yo tenía plena confianza en ustedes, de verdad. Yo estaba convencido que el hermano Hugo no me dejara. Pero hermano Valderas, no, mi hermano Valderas lo tiene más que macheteado. A ver, hermano Valderas. En él también, en él también, vosotros haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, Y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo y habiendo cree. habiendo oído, no, No, habiendo creído, yo sí tengo que ver. habiendo creído y fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. De rodillas. Hermano, así. hermano. Felicito, hermano. Que está bien la voz. No, brother, ese está pero cortito de cortito. Yo para. En él también vosotros. Con él es santo. Igual de rodillas, así, casi llegando, pero llegó, ¿verdad? Isaac. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, Él. el evangelio y salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios qué? Efesios. Efesios 1:13. Parece que no. Hermana Dalila. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Miren nomás. Se la sabe. A ver, chequen si no tiene un papelito ahí enfrente. Ok, perfecto. María. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es. Qué bárbaro. Eso. Hermana Wendy. No, pues ni sabía. Hermana.
La próxima. Bueno, ahí lo va a apuntar ahorita. Amor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Miren nomás. Perfecto. Si supieran cómo se lo aprendió. Pero el siguiente versículo va a ser Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y luego van a decir el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿verdad? Entonces, eso vamos a ir poco a poquito, ¿verdad? Pero como quieran, ya saben, la siguiente semana es el 4. ¿Ok, hermano Hugo? 4, está cortita esta. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Efesios 1:4. ¿Ok? 1:4. Capítulo 1, versículo 4. Próxima semana, según nos escogió en él. ¿Ok? Antes de la fundación del mundo. ¿Ok? 1:4. Apúntelo ahí, hermana Wendy. Ahí, póngala ahí. Importante. Ojo, decir. No, hombre, no. Pues bueno, como quiera, hermanos, vamos a empezar con la clase. Aquí hay uno también, si quieren. Vamos a empezar con la clase. Recuerden que estamos viendo Efesios. Recuerden que la semana pasada mirábamos la introducción de este libro y mirábamos acerca más o menos de Pablo, de dónde se encontraba, hablamos acerca de la introducción, la fecha probable en la que se escribió, el mensaje principal de la carta, que eso es muy importante porque eso es de lo que Pablo va a hablar en estos 6 capítulos, ¿ok? Después miramos el portador de la carta, ¿ok? Que es Tíquico, y ahí aparecen algunas referencias, la organización bíblica que la iglesia en Éfeso tenía, ¿ok? Ancianos, tenía un ministro y tenían obviamente diáconos. Aquí están las 3 palabras griegas para referirse a los ancianos, ¿ok? Después mirábamos a Timoteo, ¿verdad? Un breve bosquejo de cómo es que Pablo llega a Éfeso por primera vez, y mirábamos también cómo es que Pablo le ruega a Timoteo para que pueda quedarse ahí ministrando, ¿ok? Después mirábamos la ciudad de Éfeso, algunas características de la ciudad, una ciudad llena de idolatría, una ciudad donde el pecado prevalecía. Después mirábamos en la actualidad algunas estructuras que todavía están en la ciudad actualmente, Diana o Artemisa, ¿verdad? La diosa, el teatro de Éfeso. Pero esto ya lo miramos en la clase pasada, así que nada más le estoy dando una breve repasada, un bosquejo de los 6 capítulos, ¿ok? de Efesios. Acuérdense, esto también es muy importante, como yo le dije a usted la semana pasada, si usted no es necesario que se aprenda Efesios de memoria, ¿verdad? Yo en la escuela me lo tuve que aprender porque ese era mi examen, pero para ustedes no. Entonces, si se aprende el bosquejo, van a entender de qué se va a tratar cada capítulo, sin necesidad de que se lo sepa de memoria, ¿ok? Entonces, usted va a saber que capítulo 6 habla de los soldados de Cristo, porque habla de la armadura del cristiano Pablo. Yo creo que ese pasaje muchos de nosotros lo conocemos. La iglesia como esposa de Cristo, pues Pablo habla en cuanto a matrimonio, ¿verdad? Algunas cosas, y lo asemeja a la relación que tiene Cristo con su iglesia, ¿verdad? También la unidad y la acepción de personas como familia y el cuerpo de Cristo, ¿ok? Pero eso lo vimos en la clase anterior, nada más les estoy dando un resumen para que ustedes se acuerden, y para nuestros hermanos que nos visitan o que están aquí por primera vez, ¿ok? Ahora bien, vamos a entrar a lo que nos importa, ¿verdad? Que son los versículos, ¿ok? Así que vaya rápidamente a Efesios capítulo 1, versículo 1, ¿ok? Efesios capítulo 1, versículo 1. Ahora vamos a leer, ¿alguien que pueda leer versículo 1, por favor? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracias, hermana. Algo que me llama la atención es que Pablo dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué cree usted que pone Pablo o que escribe Pablo esta primera frase? ¿Por qué cree usted que era importante mencionar esto? ¿Qué piensa? Su apostolado. Exacto. Si usted va a Gálatas capítulo 1, versículo 1, fíjese, vaya a Gálatas, ahí están unas hojitas atrás. Nada más tiene que dar como unas 2, 3 hojas para atrás. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Alguien que le pueda dar lectura, por favor. Gálatas 1, 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre,
que los resucitó de los muertos. Gracias. Ahora, ¿por qué cree que Pablo se presenta así? Bueno, la razón es muy simple. ¿Recuerdan que Pablo anduvo con el Señor, sí o no? En su ministerio. No, ¿verdad? Pablo no anduvo en el ministerio del Señor. Los únicos que anduvieron eran los 12, los famosos 12, ¿verdad? Ellos eran los que estuvieron con Jesús. Muchos de los cristianos, mucha de la gente criticaba o hablaba mal del apostolado de Pablo por el simple hecho de que no estuvo con el Señor, como los otros 12 sí lo estaban. Ahora, Pablo dice esto, que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. La palabra voluntad, ok, aquí lo tenemos, telematos, la palabra griega, y significa un propósito, determinación. Dios lo escogió, Jesucristo lo escogió. ¿Dónde escogió Jesucristo a Pablo? Camino a Damasco. ¿Pero dónde? ¿Pasaje? No. Hechos 7. No, pues sí, ¿verdad? ¿Ah? ¿Quién da más? Hechos 7, Hechos 8. Hermano, 9. ¿eh? 9. Ah, sí, era el 8. ¿Quién da más? La hermana. Hechos capítulo 9, hermano. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 aparece la conversión de Saulo, ¿ok? Y precisamente ¿quién lo escoge? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es quien se le aparece, Jesucristo es quien lo escoge, Jesucristo es quien le dice, ¿ok? Por medio de Ananías, que era también un discípulo. Entonces, miramos todas estas cosas y por eso dice Pablo, yo soy un apóstol, ¿ok? Yo soy un apóstol no porque yo me nombré apóstol, no porque algún hermano dijo, el apóstol Pablo. No, yo soy apóstol porque Dios así me escogió como apóstol. Él me seleccionó, tiene un propósito para mí, ¿ok? Por eso soy un apóstol. Entonces, Pablo dice, para la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, estos primeros versículos son muy importantes porque Pablo en la mayoría de sus cartas, por ejemplo, si usted va a Filipenses, vamos a Filipenses, hay unas hojitas más adelante, por favor. Versículo 2, Filipenses capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice? Filipenses 1, 2. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias, hermana. Y usted puede leer Romanos, puede leer Corintios, puede leer Colosenses, puede leer Filemón, puede leer Timoteo. ¿Y qué cree? Va a haber un común denominador. Esto significa que va a haber algo especial en las cartas de Pablo, un saludo, ¿ok? Este era el sello que Pablo regularmente utilizaba para poder escribir y dirigirse a los hermanos por medio de una carta. Por eso muchos de los eruditos, pues obviamente cuando leen las cartas de Pablo y encuentran un saludo muy peculiar de él, pues obviamente saben que es de él. El libro de los Hebreos, por ejemplo, es un libro que no tiene saludo y que realmente no tiene un autor definido como tal. Algunos creen que es Pablo, otros creen que no lo es, otros creen que es Pedro, otros creen que es Bernabé, y muchos no creen que es Pablo por el hecho de que no tiene un saludo como este, ¿verdad? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es un saludo muy común, ¿ok? En las cartas de Pablo. Por eso los hermanos sabían, si había un saludo así como este, sabían que la carta venía y procedía de Pablo, ¿ok? Entonces, vamos al versículo 3. ¿Alguien que le pueda lectura al versículo 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias. La palabra bendito. Para usted, hermana Wendy, ¿qué es la palabra bendito? Como sagrado. Ok. ¿Quién da más? Bendito. Es alguien que no tiene manchas, que no tiene pecados, creo yo. Ok. Santo. Alto honor. Alto honor. Ok. Como bendecido también, ¿no? Bien Bendito. hecho. También. Ahora, le voy a decir una cosa. La palabra bendito dice, bendito sea Dios y Padre. Ahora, ¿qué significa la palabra bendito? No vaya a olvidar esto. ¿Ok? Eulogetos, alabado. ¿Ok? Alabado. Ahora, imagínense nada más. Dice ahí Pablo, alabado sea el Dios y Padre que de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuánto alabamos a Dios nosotros? El domingo, por ejemplo, ¿cuánto venimos a alabarlo? Pues si
está hablando del tiempo, 2 horas. Hora de actitud. No, pues deberíamos de hacerlo al 100%. Todos los días. Todos los días, ¿ok? Todos los días. En cuanto a actitud, por ejemplo, ¿cómo viene a alabar a Dios el domingo? Con los cantos también. Usted, Cantándole. mi hermano. No, claro, los cantos es una parte de la adoración a Dios, ¿verdad? Dios. Pero me refiero a la actitud, porque la actitud a veces es importante, ¿no? O sea, me refiero a que venimos a alabar a Dios, pensando que venimos a alabarle, pero estamos Oh, pensando en otra otra parte. cosa, ¿verdad? Ya, ajá. O venimos ahí arrastrando los pies, ¿verdad? Es que Con la almohada en la cabeza todavía. ya estamos viejos. Estamos viejos. No, No, muy apenas. Pablo estaba viejo No, todavía. pero y no estaba- es Ya vamos a gatas, dijo mi suegro. No. Todavía tiene fuerza, hermano, para alabar a Dios. Sí. Pero lo que sí le digo es como Pablo presenta algo y dice: alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? ¿Por qué es importante alabarle? ¿Usted por qué piensa que es importante alabarle? Porque Él es Dios, su hijo. Él es Dios. ¿Quién más? Acuérdense, aquí dice al Dios y Padre. No dice a Jesucristo. ¿Ok? Dice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mande? Nuestro Salvador. Nuestro Salvador. ¿Qué más? Porque es importante. Reconociendo que es el Salvador. Reconociendo que es el Salvador. Ok, por ahí va. Alabado el Dios y Padre, dice. Ándele. Ahora, fíjese lo que dice ahí, versículo 3. Vamos a terminar de leerlo. El 3 nos va a contestar por qué es importante. ¿Ok? De nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora dice Pablo algo muy importante: quien nos bendijo. ¿Qué quiere decir esto, Pablo? Quien nos alabó con toda alabanza. Fíjense nada más lo que dice Pablo. ¿Usted cree que nuestro Dios no nos ha alabado? Sí, de verdad sí, aunque usted no lo cree. ¿Ok? Pero dice ahí: con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, ¿cuáles son los lugares celestiales? El trono, lugares celestiales, el cielo, ¿qué más? La iglesia, el reino, ¿qué más? Ahora, ¿por qué es la iglesia, por ejemplo? Ajá. Porque Él nos compró a su sangre. ¿O por qué es el trono? Es una buena pregunta, ¿no? ¿O por qué es el cielo, hermana Wendy? Bueno, porque yo estoy entendiendo aquí que habla de los lugares celestiales. Donde Ok. está, o sea, me imagino el cielo. Algo que es celestial, ¿no? donde- Exacto, donde está Dios y Jesucristo. Ok. Ahora, el versículo es muy importante porque dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y luego dice el dónde. En Cristo. En Cristo. Ahora, ¿cómo entra usted en Cristo? Pues aceptándolo como su Salvador. ¿Ah? Es Ok. 1:4 ¿Dónde dice eso? o 3. Hechos 2.38. Hechos 2.38 dice del bautismo, pero no dice que nos introduce en Cristo, ¿verdad? En lugares celestiales. Pues yo creo que venimos a ser como adoptados, ¿no, hermano? O sea, en la Biblia habla de que somos, o sea, venimos a ser adoptados cuando ya venimos a aceptar a Jesús. Pero la palabra sí dice, la Biblia sí dice cómo venimos a introducirnos. Acuérdense algo muy importante, ¿ok? No vaya a confundir esto. El creer nos acerca al reino, ¿ok? Bueno, en el bautismo, ¿no? Al creer, el creer, perdón, nos acerca al reino, pero el obedecer nos introduce en el Sí, reino, ajá. ¿ok? Son cosas bien distintas. La gente cree, pero no está introducida en el reino. Para poder introducir en el reino tienes que obedecer. ¿Qué es lo que tienes que obedecer? El Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Ya lo dijo nuestra hermana, ¿verdad? Muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y es por medio del bautismo. Esa es la forma de obedecerlo. Ahora bien, todo eso que yo le dije, ¿cómo lo va a demostrar usted? Bíblicamente. Dice la hermana, por el bautismo, ok. Yo le quiero creer, hermana Dalila, pero muéstreme dónde dice eso. De que le quiero creer, de verdad. O usted, hermana Wendy, yo le quiero creer también, pero dígame dónde está. No, pues yo la verdad no soy buena para memorizar.
Dice que está en algún lado. Hermana. A ver, hermano Hugo. Hechos 17. 17 qué. ¿17 qué, hermano? Romanos 17. No, 17 no tiene nada que ver. Gálatas 3:27, hermanos. ¿Qué dice Gálatas 3:27? Atrasito está. Gálatas 3:27. Exacto, hermano Hugo, por favor. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Ok. El bautismo nos introduce en Cristo. Ahí dice Gálatas 3:27, 28, ¿verdad? Nos habla de que somos revestidos. Pero lo que le quiero decir yo a usted es que el 3:27 de Gálatas dice que el bautismo nos introduce en Cristo. ¿Ok? No se le vaya a olvidar ese pasaje. Porque si le van a preguntar, oye, entonces, ¿cómo sabe que el bautismo me introduce en Cristo? ¿Qué? Gálatas 3:27. Ese es el versículo ideal para mostrar a la gente que el bautismo es la única manera de poder estar en Cristo Jesús. Ahora, Efesios capítulo 1, versículo 3, que es el versículo que estamos leyendo, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando habla en Cristo, se está refiriendo precisamente a lo que es Cristo. ¿Usted y yo estamos en Cristo? ¿Sí o no? Sí, ok, amén. Entonces ahora, la pregunta es, ¿qué somos? Ya dijo la hermana, parece el reino, pero también se le llama el cuerpo, también se llama la esposa, y todo eso precisamente es en Cristo Jesús. Fuera de Él, pues obviamente no estamos, ¿verdad? En el cuerpo, en el reino, y obviamente tampoco en la iglesia. Entonces, cuando habla de los lugares celestiales, Pablo, es que nuestra mente, hermano, debe entender que la iglesia es algo sublime para Dios. Más adelante lo va a mencionar Pablo. Pero para Pablo la iglesia era como el cielo mismo. Estar, hermano, en los lugares celestiales en Cristo es estar en la iglesia, estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Y es precisamente lo que Pablo quiere hacerle mirar a usted y también a los hermanos que están en Éfeso. La iglesia es un lugar celestial. Por eso es muy importante que usted y yo identifiquemos todas estas cosas y también mirar por qué Pablo lo está diciendo. Porque más adelante, fíjese lo que dice el 4, ¿ok? Según nos escogió en Él, fíjese otra vez, nos escogió ¿dónde? En Él, ¿ok? Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ok? Ahora, algo muy importante. Según, dice Pablo, nos escogió, ¿ok? En Él, antes de la fundación del mundo. Y aquí, hermano, viene un problema doctrinal. Porque el versículo 5, nada más para que lo leamos, lo podamos leer un poco, dice, en amor, habiéndonos predestinado, ¿ok? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Para usted, ¿qué es una predestinación? ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? ¿Y para usted qué es ser predestinado? No. ¿Eh? Predestinado. Algo apartado de antemano. Apartado de antemano. ¿Qué más? Alguien predestinado. Como escogido desde antes. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo nomás. Usted se levantó hoy en la mañana y predestinó estar aquí. Sí, o sea, pensó ya. Sí, antes de que pasara el hecho, ¿verdad? Antes de que llegara a las 7 de la tarde, usted predestinó, no, hoy voy a ir. ¿Ok? O tal vez lo pensó desde ayer o desde el domingo, ¿verdad? No sé. Pero usted ya predestinó en su mente, ok, yo voy a ir. No sabía si iba a poder, no sabía si iba a haber tráfico, no sabía si iba a pasar una emergencia, no sabía absolutamente nada, pero usted ya en su mente dijo, O sea, que ya oye, lo había pensado. sí, claro, ya estaba ahí en su mente. ¿Ok? Ya predestiné, voy a hacer esto. Como le voy a repetir, las circunstancias pudieron haber cambiado, sí, ¿verdad? Si pasaba algo, se accidentaba, se le ponchaba una llanta, pues bueno, no iba a poder estar aquí. Pero el punto está en que usted ya lo predestinó. ¿Ok? Ya lo puso en su mente. Ahora, algo muy importante que miramos en las cosas de Dios es lo que dice el 4 y el 5. ¿Por qué? Porque hay una doctrina dentro de la iglesia que es la
doctrina de los calvinistas donde dicen que Dios ya seleccionó al que se va a salvar y al que se va a perder. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Que si el hermano Ramos, por ejemplo, Dios dijo, ya te vas a salvar. Así hagas lo que hagas, así peques como peques, ya te vas a salvar. Y a la hermana, por ejemplo, no, tú ni aunque te bautices, ni aunque te hinques, ni aunque vengas de tu casa de rodillas, no te vas a salvar. ¿Okay? Y algunos creen que Dios ya predestinó estas cosas, ¿ok? Que Dios ya seleccionó quién se va a salvar. Hermano Hugo no la libró, hermano Valdera no menos, ¿verdad? Así sucesivamente. Dios ya lo predestinó. Entonces, dicen unos, no, entonces ¿para qué? Si fuera así, entonces muchos dirían, no, hombre, pues Ya estoy salvado. ¿para qué voy a la iglesia? Ahora, la pregunta es, no, yo voy porque pues si no sé si voy a ser de los buenos o de los malos, ¿verdad? Pues como quiera voy. Porque hay otro pasaje allá en Romanos, vamos a Romanos, por favor. Un pasaje muy similar, ¿ok? Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 y 30, por favor, alguien que le pueda lectura. Es el 28, regularmente lo conocemos, pero ¿qué dice Romanos 8, 28, 29 y 30? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Gracias, hermano. Ahora aparece otra vez la palabra predestinar. Y el versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Ok? O sea, la gente denominacional piensa, ok, Dios, desde antes que usted naciera, hermana Wendy, Dios ya dijo que usted iba a ser salva. Así sea lo que haga, hermana, así mate al que mate, usted va a ser salva, porque Dios ya la predestinó. ¿Ok? Ya la llamó, y a los que llamó, ya justificó, es lo que dice el versículo 30, ¿verdad? Ya los justificó. ¿Ok? Entonces, así haga lo que usted haga, hermana Wendy, ya cruzó la raya. ¿Ok? Así haga. Y viceversa, ¿verdad? También con los que hermano Hugo, pues aunque se venga hincado de su casa, hermano, desde Forney, no la va a librar, de verdad. No la va a librar, se lo digo. Entonces, obviamente, te quedas pensando, híjole, ¿cómo sé si soy de los buenos o de los malos? Ahora, ¿por qué les digo que esto es una doctrina equivocada? ¿Por qué les digo que esto es una enseñanza errónea en cuanto a lo que Dios ya nos ha hablado? Ahora, la razón está en que el versículo de Efesios nos dice cómo es que nos escogió o qué fue lo que predestinó Dios. Ahora, fíjese lo que dice. 4. Según nos escogió, ¿en quién? En Él. Entonces, ¿quién fue el que predestinó? Dios. Vamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. No, perdón. Sí, ¿qué es Primera de Pedro, capítulo 1? ¿Cómo de qué? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo... No, desde el 18 al 20. Alguien que le pueda lectura, por favor, del 18 al 20. Primera carta. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué pasó, hermano Wendy? ¿Se perdió? Andaba en Timoteo, hermano Wendy. Ok, hermano, gracias, hermano. Algo que me llama la atención lo que dice el 20. Ya destinado, ok, ¿desde cuándo? Pero ¿quién fue destinado? ¿Usted? ¿Usted fue destinado? Yo fui destinado. ¿Quién fue el destinado? Pues Cristo, ¿no? Dice el 18. Nos rescató, según nos rescató, ¿verdad? Ok.
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir? ¿Quién fue el predestinado entonces? Cristo. Ahora, ¿qué fue lo que predestinó Dios, el Padre, en su mente? Dios no predestinó en su mente que antes de que naciera el hermano Ramos, antes de que naciera el hermano Hugo, iban a ser salvos. No, en la mente de Dios lo que predestinó es Cristo, el Salvador del mundo. Esto es lo que voy a preguntarle a usted ahorita, no. Y los que estén en Cristo son los que van a obtener la salvación. Lo que quiere decir la Biblia en cuanto a la predestinación no es que usted fue predestinado de manera individual. Fuimos predestinados de una manera colectiva, porque lo que fue predestinado fue Cristo, la iglesia del Señor. ¿Ok? Eso fue lo que Dios predestinó en su mente. Voy a mandar a mi hijo a morir en esa cruz del Calvario por ellos. Ahora, le voy a repetir, por eso el pasaje de Primera de Pedro es importante, porque el pasaje de Pedro es lo que nos está diciendo. Ok, el que fue predestinado fue Él, el Cordero sin mancha, que los rescató de su mala manera de vivir, la cual ustedes recibieron de vuestros padres. ¿Ok? Porque fíjense lo que dice el versículo 4 de Efesios. ¿Ok? Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él. En Él. Nos escogió en la iglesia. Nos escogió por medio del bautismo. ¿Ok? Porque la iglesia, hermano, es donde se encuentran los salvos. Ahora, fíjense lo que dice, por ejemplo, Hechos capítulo 2. Ese pasaje que la hermana, casi la hermana quería torcer, la hermana. ¿Qué número, mi hermano? Hechos capítulo 2, versículo 47. No acabamos de leer también ayer, hermano, que Dios nos iba a adoptar como sus hijos también. O sea, Y nos adoptó por medio del evangelio. ajá, por eso. Entonces, o sea, Jesucristo fue predestinado, y al ser nosotros arrepentirnos, venimos a ser adoptados también como hijos de Dios, ¿verdad? Por medio de la obediencia. De la obediencia. ¿Verdad? Ahora, fíjese lo que dice Hechos 2:47. ¿Alguien que le dé lectura, por favor? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ok, y el Señor añadía. ¿Pero cómo los añadía? ¿Qué tenían que hacer para ser añadidos? Estar en la iglesia. Pues lo que dice, es lo que les digo, lo que dice el versículo, por ejemplo, el 38, ya los conocemos, ¿verdad? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 41, así que los que recibieron su palabra, que dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ok, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo los añadía? Por medio de la obediencia. ¿Cuál era la obediencia? El bautismo. ¿Ok? Entonces esa es la manera en la que uno es añadido a la iglesia. Por eso la pregunta es: ¿cómo el Señor añade a la iglesia a la gente? Por medio del bautismo, de la obediencia al evangelio. Esa es la manera. Ahora, el versículo 4 de Efesios: según nos escogió en Él, en Cristo. ¿Cómo nos escogió? Por medio del bautismo. ¿Ok? Lo que usted hace es porque usted está entrando a una iglesia predestinada en la mente de Dios, la iglesia del Señor. ¿Ok? Y luego dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito de estar en la iglesia es precisamente lo que dice la última frase del versículo 4, ¿verdad? Santidad y sin mancha delante de Él. Ese es el punto. ¿Por qué? Bueno, nada más para que miremos rápidamente ahí en Efesios capítulo 5, versículo 27, nada más así, de manera rápida, ¿ok? Dice el 27, alguien que le pueda dar lectura al 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gracias, hermano. Ahora, lo que dice el versículo: a fin de presentársela como a sí mismo, como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, el propósito de estar en la iglesia, hermano, es obviamente buscar precisamente esto, la santidad. Buscar precisamente, hermano, estar bien con Dios. Ahora,
el versículo 5 es un versículo importante porque nos habla de lo que movió a Dios a hacer esto. ¿Qué fue lo que movió a Dios para mandar a su hijo? Versículo 5. ¿Qué dice la primera frase? El amor. En amor. ¿Ok? Eso fue lo que movió a Dios, el amor. Un pasaje que hable de eso, hay un pasaje bien conocido. Juan 3:16. Juan 3:16. ¿Qué dice, hermano Hugo? Usted que se lo sabe de memoria, y si no lo inventa también. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, Más que una vida eterna. No, pero si se les dejo de memoria, pues todo el mundo me lo dice, hasta con los ojos cerrados, ¿verdad? Pero Efesios 1:13, hombre. Entonces, lo que les digo es esto, hermano. Juan 3:16 tiene mucha razón, ¿ok? Y eso fue lo que movió a Dios a mandar a su hijo, ¿ok? Lo que lo movió fue el amor. ¿El amor a quién? El amor a usted, el amor a mí, que aún siendo pecadores, ¿ok? Aún fallándole a Dios, tenemos la oportunidad nuevamente de estar a cuentas. Por eso es muy importante la frase del versículo 5, ¿ok? En amor, habiéndonos predestinado. ¿Cómo nos predestinó? Por medio del Hijo, ¿ok? La iglesia fue predestinada. Recuerde eso en su mente. Dios predestinó la iglesia, no lo predestinó usted. Predestinó la iglesia y predestinó que los que iban a estar dentro de esa iglesia iban a ser salvos. Eso es lo que Dios predestinó. ¿Ok? Hermana Wendy. Tengo una pregunta acerca de eso. Dígame Dice, vos. mucha gente dice que la iglesia somos nosotros, no es un templo, no Exacto. es, o sea, cada uno de nosotros venimos a ser un miembro, ¿verdad? Del cuerpo, pero que la iglesia somos nosotros, es así, ¿verdad? Somos una parte de la iglesia. ¿Ok? Usted no es una iglesia diferente. ¿Sí me explico? Somos parte de la iglesia todos. Usted no es una iglesia diferente, ni yo soy una iglesia diferente. Somos parte del cuerpo. Somos parte del cuerpo. ¿Es lo mismo la iglesia y el cuerpo? Sí, es lo mismo, es lo mismo. Si lo viéramos en una manera, ¿cómo se dice? Sí, o sea, De una manera literal, física, Ajá. ¿verdad? O sea, lo que le quiero decir es esto. Nosotros somos la iglesia, bueno, nosotros somos la iglesia, ¿ok? En general. Los de aquí, los de Fort Worth, los de México, los de El Salvador, los de Honduras, todos somos la iglesia, ¿ok? Ahora, si lo queremos hacer de una manera individual, entonces podríamos decir somos parte de la iglesia, ¿ok? Esa es la mejor manera de decirlo, somos parte de la Somos iglesia. parte de la iglesia. Claro, somos miembros de la iglesia, Somos ¿ok? miembros. Pero no somos una iglesia diferente. Mi hermano Hugo no es una iglesia diferente, ni yo soy una iglesia diferente, ni usted es una iglesia diferente. Somos parte de la iglesia todos. Todos conformamos la iglesia, los que están aquí, los que están en México y los que están más para allá, Lo ¿ok? que quiere decir, somos los que le estamos sirviendo ahorita, Exacto. o aunque no estén sirviendo. Bueno, esa es otra pregunta muy interesante, ¿verdad? Porque el punto de los que están en la iglesia son los que están santos y sin mancha delante de Dios, ¿verdad? Ese es el punto. Ahora, que probablemente uno no vino porque se le ponchó la llanta, bueno, pues no es porque no quiso, ¿verdad? Sino porque a lo mejor pasó esto. Que si un hermano no vino porque se enfermó de COVID, pues bueno, no es culpa, ¿verdad? Obviamente no es que el hermano no quisiera, sino las circunstancias le rodearon a no poder estar aquí. Entonces, el punto está en que los que estamos aquí, recuerde, la iglesia, como decía la hermana, no son cuatro paredes. Nosotros formamos parte de la iglesia, todos los que venimos los domingos, los hermanos que se reúnen ahí en Fort Worth, aquí en el área de Dallas también, todos somos parte de la iglesia, ¿okay? Todos formamos parte del cuerpo. Entonces, más adelante Pablo va a mencionar el cuerpo, pero lo que les quiero decir es que la iglesia en general, que es Cristo, ese fue el predestinado. Y usted y yo, que nos hemos añadido a la iglesia, podemos obtener la salvación. Podemos, ¿ok? No es segura. ¿Por qué? Porque eso va a depender de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos obtener la salvación si permanecemos en la iglesia. Entonces, lo que les quiero decir, versículo 5, porque el 5 es muy importante, va a responder la pregunta de todos. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Pero ¿cómo viene a ser adoptado? ¿Por medio de qué? Dice el versículo. Por medio de Jesucristo. Fíjese nada más. Por medio de Jesucristo, hermana Ramos. Entonces, usted no está en Cristo, pues no está en el cuerpo, no está en la iglesia y no está en el grupo de los que han sido predestinados, ¿verdad? Recuerden, no es una predestinación individual, es la predestinación de la iglesia. Cristo va a venir por su iglesia, no va a venir por Juan, no va a venir por Hugo, no va a venir por Juan Valdera, no, va a venir por su iglesia, y los que estén en su iglesia son los que van a ser salvos. Bueno, entonces,
Por eso es importante procurar, lo más que se pueda, estar en su iglesia, ¿verdad? Y realmente eso es estar en Cristo. O sea, Exacto. no tanto en el edificio. porque- Exacto, ¿no? Exacto, ese es el punto. No es el edificio, ¿ok? La iglesia no es el edificio. Sí, porque uno a veces puede estar aquí, hermano, y no ser de Cristo también. Exacto. ¿Ok? Por eso es lo que le estoy diciendo, es lo que le trato de dar a entender. Por eso dice el versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el punto, ¿verdad? ¿Por qué usted forma parte de la iglesia? Eso. Ahora, versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. Acuérdense, según voluntad, ¿qué significa? Propósito. ¿Ok? Propósito. Escoger, seleccionar, juntar. 4, para que fuésemos existir, vivir, lo que dice el versículo 4, para que fuésemos santos, para que vivamos en santidad y seamos sin mancha delante de Él. Tiempo presente, eso significa que debe ser continuamente. Predestinado, seleccionar con anticipación. Puro afecto significa buena voluntad. Ahí Por- entra, perdón, hermano, ahí entra la gracia también. Sí, más adelante lo va a mencionar Pablo en el capítulo 2, menciona la gracia Pablo. Y más adelante lo vamos a mirar, pero lo que Pablo dice aquí es que Dios puso en su mente, antes de que el mundo fuese, Dios puso en su mente, voy a mandar a mi hijo. ¿Ok? Las circunstancias pasaron, ¿ok? Las circunstancias sucedieron, pero Dios ya tenía en su mente, voy a mandar a mi hijo. ¿Ok? Las circunstancias sucedieron, vino Adán y Eva, los primeros hombres, pecaron, ¿verdad? Los sacó del Edén y empezó la historia. ¿Ok? Pero Dios ya tenía en su mente, ok, eso es lo que voy a hacer si el ser humano me falla. Le falló, sí le falló, y Dios mandó a su hijo. ¿Ok? Mandó a su hijo como iglesia para que los que estén ahí puedan ser salvos. ¿Ok? Según su buena voluntad. El puro afecto significa la buena voluntad de Dios. Dios tenía una buena voluntad al mandar a su hijo. ¿Qué pudiéramos nosotros obtener? Salvación. ¿Verdad? Es lo que dice el versículo 5. Según el puro afecto de su voluntad. Según el buen deseo, el buen propósito que Él tenía para nosotros. ¿Ok? Entonces, como les digo, hermanos, vamos a terminar hasta aquí la clase. Ya llegó el tiempo.